como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña la diputada por la región de Antofagasta, Marcela Hernando, para conversar de varios temas. Hace un rato ya que no la teníamos también en la entrevista. Gracias, diputada, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carolina. Un gusto estar acá. Ha hecho noticia estos días, justamente, diputada, una de las propuestas que tiene su autoría también, que es referirse a este tema de los trasplantes en el debate, pero también con propuestas bien concretas. Incluso usted dice que se puedan realizar desde las regiones y también proponer un sistema más robusto también a nivel nacional. Contarnos un poquito también de esta iniciativa que hace unos días también hace noticia. El sistema de trasplantes está súper centralizado. Los lugares donde se hacen trasplantes en el sector público, estoy hablando, son la región metropolitana, la quinta, la octava. Pero hacia el norte, y si bien hubo en algún momento capacidades, aquí en Antofagasta se trasplantó riñón hace un par de décadas, no se ha vuelto a retomar el tema. Yo creo que es por una razón económica, esa es mi visión. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los trasplantes? Y se volvió a poner en la palestra en estos días por esta pérdida de órganos de este donante de Temuco. Y la verdad es que eso y estremeció a mucha gente la frase desafortunada del ministro de decir, bueno, esto ocurre en todos los países del mundo y en todas partes se pierden órganos. Porque la verdad es que no es comprensible cuando existen capacidades en regiones para desarrollar la técnica. Y te voy a contar el caso del trasplante de corazón, porque me parece a mí que es súper gráfico. Si tú fueras alguien que necesita un corazón, estarías viviendo en Santiago o muy cerca de Santiago. Porque en el momento que se produzca una donación de un órgano y tú estés en primer lugar, te van a avisar y tú tienes muy poquito tiempo para llegar, por lo tanto, te obligaría a desplazarte. Eso es una primera dificultad. La segunda dificultad es que, como los corazones, porque antes, cuando se partió con el trasplante de corazón, tú tenías que tener al donante y al receptor al lado. Sacabas el corazón, me perdonan si digo algunas cosas que suenan muy estremecedoras de repente, pero yo creo que hay que ser bien gráfico como es esta cosa. Y estaba al lado el receptor. Hoy día existen técnicas para trasladarlo, pero la ventana es muy cortita. Y por lo tanto, entonces, los corazones que se producen, mira la palabra que estoy usando, que se donan entre la cuarta y la séptima región, alcanzan a llegar a Santiago, a un centro para trasplantarlo. Pero si se produce en Antofagasta la donación de un corazón, ese corazón se pierde porque no alcanza a llegar a Santiago. Y esa es una cifra que no debe estar tampoco catastrada, o sea, no sabemos cuántos, porque finalmente el sistema tampoco es tan robusto. O sea, hoy día pueden existir muchos donantes en estas regiones de las que hablamos a lo mejor en los extremos y que no están catastrados tampoco, que finalmente no... Yo creo que los únicos que tienen el dato son los médicos que trabajan en el lugar. De hecho, este dato yo lo obtuve del cardiocirujano del hospital regional. Él fue el que me dio el dato. Y lo veníamos conversando y trabajando. De hecho, yo había ido, mira las casualidades de la vida, había conversado con el subsecretario Luis Castillo a propósito del tema de los trasplantes de corazón, y a él también le sorprendió saber que los corazones de Antofagasta se perdían. Más cuando uno conoce la lista de prioridades que hay, o sea, quienes hoy día necesitan un trasplante, sí está claro, pero quizás existiendo muchos donantes, tampoco la cifra en el fondo se va a ir emparejando con lo que se necesita, o sea, es como... Sí, y por eso es que yo creo que hay una razón económica también, porque si hoy día se están operando 20 corazones, el Estado está financiando 20 trasplantes de corazón que son carísimos, y si hay mucha más oferta de corazones, a lo mejor podríamos estar trasplantando el doble. Entonces, porque yo no me explico el que el ministerio no quiera descentralizar y desarrollar estas potencialidades. Por eso usted hablaba también de crear esta unidad, ¿no? Dedicada específicamente a este tema que estamos conversando. Lo que pasa es que hoy día, y yo le preguntaba al director de servicio, ya, mira, imagínate tú eres el director de servicio, que en el fondo decides sobre los recursos y si pagas el avión, si no pagas el avión. ¿Cómo es posible? Y le pregunté, ¿tú sabes el nombre de la persona encargada de trasplante en el ministerio? No. ¿Quién es? Debe estar en la división de redes asistenciales, debe estar. Pero ese señor, que nadie sabe quién es el que tiene que coordinar todo el sistema. Y nadie lo conoce. Y trabaja en horario de oficina. ¿Cómo es posible que tenga el ministro que estarse preocupando de si el avión sale o no sale? Independientemente de que estén hechos los protocolos. Y es por eso que yo creo que dentro del ministerio debería haber una
unidad, división, subsecretaría, lo que tú quieras, pero empoderada y a un alto nivel dedicado al tema de los trasplantes. ¿Cuánto de acuerdo, diputada, podría haber o de voluntad o de quórum finalmente para levantar la iniciativa que se está poniendo sobre la mesa? Estas, como son iniciativas que significan recursos y funciones para los ministerios, no son de atribución nuestra. Nosotros como parlamentarios no podemos legislar solos con respecto a esto. Necesitamos que el Ejecutivo claro, se comprometa, y nosotros vamos a insistir con este tema que ya ha sido, o sea, nosotros ya hemos hecho presión por estos temas antes, el 2015, y hemos venido viendo el tema de los trasplantes antes. De hecho, con los subsecretarios, etcétera, hemos conversado el tema del trasplante, no a propósito de lo que pasó en Temuco. Entonces, ¿para qué sirve, entre comillas, lo que pasó en Temuco? Que es lamentable, pero es para ponerlo nuevamente en la agenda. Y yo creo que ha sido súper clarificador. Yo le agradezco a los médicos del Hospital Regional, porque aquí hay dos, por lo menos, que están interesados en partir con trasplante renal y trasplante cardíaco. O sea, la región tendría esa capacidad, usted dice, ya instalada por lo menos en profesionales y en infraestructura también, quizás porque en corazón se han hecho bastantes inversiones también a nivel regional. Aquí hay cardiocirugía, se hace cirugía cardíaca, lo que no se hace es trasplante. Pero podrían estar esas instalaciones y los profesionales, dice usted, quizás con una inyección de recursos que habría que estudiar, de hecho, para... Habría que estudiarla, y probablemente una de las cosas más importantes que hay que montar, tiene que ver, sobre todo en el trasplante de riñón, es los estudios de compatibilidad, porque hoy día se encuentran centralizados en Santiago. Diputada, vamos a analizar también algo que hace un tiempo se estuvo discutiendo respecto del plan de cáncer, por ahí también dichos desafortunados, debate nuevamente, pero un poco esto avanza y sobre todo la región de Antofagasta va mirando desde muy cerca y no exento también de polémicas. El doctor Baeza hace un tiempo daba a conocer cifras que para los antofagastinos probablemente sean escuchadas hace bastante tiempo, pero también entraron en cuestionamiento e incluso los propios cargos o administraciones que tenía cierto bajo su mando el propio doctor Baeza hoy día. ¿Qué le parecen también estas discusiones que se han estado dando a nivel país y cómo la región observa en particular cuando un médico dedicado durante un largo tiempo a este trabajo da estas cifras y se ponen en cuestionamiento? A ver, yo soy en parte responsable de que el doctor Baeza haya llegado a la región. Y lo hicimos en una época en la cual no había mucha información. Montamos el registro de cáncer de Antofagasta, que era un registro de base poblacional. Y ese registro es el único que ha existido en Chile porque aprovechábamos una condición de aislamiento que tiene Antofagasta que nos permitía tener la información que se generaba en la región. En otros lugares es mucho más difícil, porque si alguien se enferma en Santiago, pasa de Santiago a Valparaíso, hay mucho más información que se diluye. Y ese registro de cáncer nos permitió demostrar lo que teníamos y que se financiara el centro oncológico que hoy día tenemos. Eso no existiría si no lo hubiésemos peleado con los datos que teníamos. Y por eso que para mí el registro de cáncer es tan importante y se ha ido perdiendo en el tiempo. El registro de cáncer hoy día ya no es un registro de base poblacional, es un registro hospitalario. Ya no se maneja desde acá, epidemiológicamente, lo manejan desde el ministerio, y todos recordamos cuando en época en que el doctor Madrigal era Seremi, él reclamó que no habían sido transparentadas las cifras, y efectivamente llevaban muchos años en que no se publicaban, y eso siempre fue de utilidad pública, por decirlo de alguna manera. Si el registro de cáncer era para que lo usáramos todos, tanto las autoridades para tomar decisiones políticas de inversión y de otras cosas, como los propios médicos. Y en ese contexto, entonces, cuando tú me preguntas qué pasa con que se ponen en duda estas cifras, yo creo que lo que menos puede hacer uno es cuestionar. Es como cuando tú matas al mensajero que te trae un mal mensaje, ¿no?
Yo creo que hay que abocarse a cómo lo hacemos esto. Ahora, en Antofagasta existen miles de razones. La mayoría de las veces se tiende a atribuir solamente al tema de la contaminación, pero recordemos que también influyen los estilos de vida, la mayor ingesta de carnes rojas, la mayor ingesta de grasas. Todas esas cosas son cancerígenas. La exposición al cáncer sol, de pulmón, el tabaquismo que también es muy alto en esta zona. el tabaquismo, etcétera, etcétera. Entonces, y las mayores expectativas de vida. Las personas antes no contraían cáncer porque se morían antes. Hoy día estamos teniendo expectativas de vida. Diputada, pero incluso las cifras siguen teniendo esta interrogante de manera casi constante, yo diría, porque se han hecho muchos estudios en personas ya. Recientemente también había incluso polémica por las cifras respecto de las personas que presentaron altos niveles de arsénico. También se vuelve a cuestionar esa cifra. Pero tampoco se ha hecho un esfuerzo todavía. Se supone que estaría listo este estudio que buscaba ver las fuentes contaminantes en Antofagasta, que el Seremi de Medio Ambiente se entiende que ya lo tendría en su poder, pero es un estudio que aún no ha sido publicado. Se cree que entre agosto y septiembre, quizás finales de agosto y principios de septiembre, podría la comunidad conocerlo, pero ese estudio estaría realizado respecto de las fuentes que muchos esperan que resuelva esta incógnita también, además de los hábitos, ¿cierto?, que cada uno tiene frente a la vida más saludable, etcétera. Hay un factor que siempre ha sido la interrogante en la región de Antofagasta. Mira, yo tengo una visión respecto de esto, y es que la Ley de Bases del Medio Ambiente y la creación de una Seremía de Medio Ambiente y de tribunales medioambientales, etcétera, hacen bien desde un punto de vista, pero también desde otro punto de vista han traído que las responsabilidades se diluyeran. Antes, cuando yo lo conocí, era solamente salud el que veía los temas medioambientales. De hecho, ustedes deben recordar que en la Dirección de Servicios de Salud había un departamento de programas del medio ambiente, y ese era el que hacía todas las cosas, antes de leyes, antes de todas las cosas. Ahora, ¿qué permitía eso? El que una unidad diagnóstica mantuviera todas las cosas a su alrededor. Entonces, cuando tú vas hoy día y resulta que en medio ambiente te dicen, bueno, nosotros hicimos estudios de la costa y medimos la columna de agua y sabemos cuánto mercurio hay aquí, 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 pero nadie se preocupó de que midieran el erizo que había al fondo, cuánto mercurio tenía. Y ese erizo fue a dar a una mesa en Tocopilla, en Antofagasta, en Mejillones, y alguien se lo comió. Y nadie se preocupó de esa parte. Entonces, esa visión de ver el tema en su conjunto, yo siento que está un poco perdida. A eso un poco atribuyo el que ocurran estas cosas. Y desde ese punto de vista yo siento que hay falta, se han perdido capacidades epidemiológicas en las seremías de salud, no solo en esta, en todas. Ha habido una especie de desmantelamiento desde el punto de vista epidemiológico. Ya no hay lo que veíamos antes de tener el registro de cáncer y estar el mismo salud que veía el registro de cáncer, era el que estaba encargado de medir en los mariscos cuánto contaminante había. O sea, lo que usted dice hoy día es que el dato podría ser casi, o sea, si nadie toma una política pública respecto de la salud de la población, claro, sigue siendo un dato nomás en un gráfico. Exactamente, y además uno tiene un dato y el otro tiene otro. Y es lo que hemos visto, o sea, un poco de expertos incluso, claro, y en eso tardamos varios años. Pero podría ser revelador, o sea, es suficiente todavía, o necesario, mejor dicho, el que se conozca finalmente quiénes podrían ser los posibles o las fuentes contaminantes en Mira, Antofagasta. desde el año 2012 que el Ministerio de Medio Ambiente tiene más de 300 pasivos medioambientales catastrados en la región. Y esa información se sabe, se conoce. Y de todas las comunas de la región, la más afectada con pasivos medioambientales metidos en la ciudad es Taltal, ¿ya? Que es la que tiene más, tiene 20 y en el medio de la ciudad tiene 7. Y eso no se ha usado. ¿Para qué ha servido esa información que está disponible desde el 2012? Porque ¿de qué te sirve saber dónde están los pasivos medioambientales? Todavía no logramos que trasladen la planta de ENAEX en Taltal. ¿Por qué? Porque el traslado de la planta de ENAEX no lo decide una salud, una seremía de salud que diga esto tiene que trasladarse porque está contaminando, sino que lo decide el ministro de Minería. Y lo definen de acuerdo a los recursos que hay y si conviene o no trasladar la planta.
Bueno, el sistema entonces usted dice se ha ido, claro, desde el punto de vista de salud o epidemiológico se ha ido perdiendo las capacidades de poder como tomar esa cifra y tener las atribuciones hoy día están diluidas, ya no es como antes. Suponte tú, cuando nosotros logramos demostrar que el plomo que estaba en los patios del ferrocarril contaminaba a los niños de nuestras escuelas, y nosotros lo avisamos desde el Servicio de Salud, porque fuimos nosotros los que hicimos la denuncia, cuando hicimos eso, no hubo ministerio que se pudo oponer a la salida de los acopios de plomo. Pero para eso necesitas que esa autoridad sanitaria esté empoderada y tenga un código sanitario que la respalde. Y hoy día esas atribuciones están diluidas en diferentes ministerios. Ahora que menciona también al ferrocarril, ¿qué opinión le merece del trabajo que ellos hoy día están realizando? Todo indica que ellos van a dejar todas las instalaciones que hoy día tienen, los 4 patios que el ferrocarril mantiene para irse a otro lugar, y están buscando justamente una remediación de esos puntos hoy día industriales para reconvertirlos y en el fondo que sean también de uso distinto. Algunos piensan, ¿cierto?, inmobiliario claramente, otros de parques, y ahí están en una consulta también ciudadana para hacer esa reconversión. ¿Qué le parece un poco la apuesta que ellos también están haciendo desde ese punto de vista? Yo creo que hicieron el anuncio un poco al revés. Lo primero que debían haber anunciado es que ellos iban a hacer un estudio de impacto ambiental. Estuve conversando con ellos el otro día, que iban a hacer un estudio de impacto ambiental, porque así entiendo que este mes lo van a presentar, y que de acuerdo a ese estudio de impacto ambiental ellos van a remediar. Y después de eso, entonces, veremos si ahí hay plazas, parques o lo que sea, porque también va a depender de lo que se encuentre y de la remediación que se haga. Y yo creo que el anuncio debería haberse hecho así y habría sido mucho mejor recibido. Cuando yo veo que el titular es el ferrocarril va a hacer una remodelación y va a hacer inversiones inmobiliarias, yo pienso, bueno, aquí está la familia Luxis, que es dueña de todos estos terrenos. ¿Quién se beneficia con la plusvalía? Entonces, yo creo que esos cuestionamientos son lícitos. Yo hice una consulta a Contraloría que todavía no ha sido respondida respecto de los conflictos de interés en términos de la participación de muchas empresas, como el ferrocarril, dentro de de Creo, Antofagasta, que en el fondo son los que están un poco definiendo, aquí no han participado, pero entiendo que ellos son un poco los que definen qué proyectos de inversión se hacen en la ciudad. Y eso obviamente que le trae plusvalía a algunos, entonces no corresponde que si yo soy parte del directorio me beneficie con esa plusvalía. Hablando de conflictos, diputada, vamos a un tema que ha sido bastante también polémico en el último tiempo. El Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta ha pedido tanto al Consejo Regional revisar sus modelos de gestión. Hay varios entredichos, el propio rector ha sido cuestionado por la creación de esta corporación. Es un ámbito que también usted, ¿cierto?, ha estado siempre muy presente. ¿Qué pasa con el Hospital Clínico? ¿Usted ha logrado reunirse con el rector? La diputada Paulina oficiaba también, Paulina Núñez oficiaba en este tema. Hay varios que han estado pendientes, Catalina Pérez también, reuniones. Me imagino que también usted se ha reunido, ¿no?, con el rector de la universidad. Sí, aprovechando esta semana distrital precisamente y las noticias que hubo a propósito del supuesto remate de algunos terrenos, conversé con el rector y la verdad es que yo lamento de todas maneras que se hayan producido algunas falsas noticias en el camino de este proyecto que es bueno para la región. Yo sigo pensando que el proyecto de formar especialistas en la región sigue siendo bueno para todos nosotros. Que este ha sido un proyecto tremendamente contaminado y ensuciado por cosas lamentables, yo lo siento mucho, de verdad. Creo que no correspondía que aquellas personas, a lo mejor alguno que viniera desde antes, 1, 2 personas que conocían el proyecto desde su génesis, hubiesen permanecido ahora en la universidad, puede ser, pero que hubiese transformado en un lugar para darle empleo a algún grupo de personas, no me parece. De la misma manera me pregunto cómo el aparato jurídico, para no mencionar a nadie porque no lo sé, pero el aparato jurídico de la universidad, cómo no asesoró bien al rector en decirle esto no corresponde que lo haga una corporación. Cuando al rector le dijeron no puede ser el director de una corporación, él renunció. Cuando le dijeron no puede ser una corporación, tiene que ser una fundación,
anularon la corporación y se hizo la fundación. Pero eso no tendría que haber pasado. Alguien se lo tendría que haber advertido antes. Porque aquí queda la sensación para la opinión pública, es que claro, una misma persona preside ambos desde la Universidad de Antofagasta esta corporación y que esos dineros se traspasan de un lado a otro, entonces se ve como un acto obviamente que y uno podría haber además, conflicto de interés. El rector es rector de una universidad estatal y por lo tanto el aparato jurídico de la universidad con mayor razón debió haber cautelado estas cosas. El modelo también que se propuso no era el adecuado porque estaban proponiendo un modelo de clínica privada. Y eso fue cuestionado desde el principio. Entonces, yo creo que se cometieron una serie de errores administrativos y de verdad que yo siento que ahí uno no le puede cargar la mata directo solo al rector. Yo creo que eso sería injusto. Yo creo que sus asesores fallaron. Ahora, hoy día la universidad tiene un hospital clínico que está atendiendo del orden de 1.900 personas al mes. Atienden consulta en la parte ambulatoria. Los médicos de la universidad, docentes, están atendiendo a los pacientes y obviamente están haciendo sus tareas docentes allí. El rector dice que eso es lo que la universidad puede financiar sin y con autosustentación y sin requerir otros aportes externos y por lo tanto se van a quedar con eso por ahora. Si alguna vez la región está preparada para montar un hospital clínico, como se hace en otras regiones donde los gobiernos regionales invierten en facultades de medicina, etcétera, bueno, llegará el momento en que también se pueda hacer cirugía y otras cosas. Pero mientras tanto, me parece bien que haya ocurrido esto y me parece también que es necesario, voy a tratar de hacerlo, de hacer un llamado a la Contraloría para que que emita un informe final rápido, de tal manera que aquellas cosas que todavía están mal se corrijan y se termine. Porque pareciera que la lista a veces sigue, claro, efectivamente se presentó un nuevo modelo de gestión, se han corregido lo de la corporación, pero para otros, por ejemplo, los equipos perdidos que dicen que hoy día están en una clínica privada, que tendría también la universidad hoy día en el hospital clínico otros equipos que también, hablando de cáncer, podrían estarse ocupando en el centro oncológico, y así muchas cosas que comienzan a aparecer constantemente, auditorías que todavía están pendientes respecto de esos mismos equipos. Hay mucha información sobre eso y yo creo que hay que esperar, por eso insisto en que es importante que Contraloría termine luego. ¿Por qué? Porque también hay quienes dicen, mira, la universidad recibió una cierta cantidad de equipos y los tiene inventariados y eso, están viendo, eso dice la universidad, yo recibí 10 y aquí están los 10 y los tiene inventariados. Otros dicen, mira, cuando se hizo el cambio, resulta que quedaron 3 guardias en el hospital y por lo tanto aquí entraba cualquiera y sacaba las cosas. Muchos jefes de servicio con la mejor intención, porque me consta que muchos de ellos querían llevarse algunas cosas que estaban además nuevas en el hospital regional, pero se las querían llevar al hospital nuevo, y en el hospital nuevo, como es concesionado, el concesionario no le interesa tener cosas que vengan de otra parte, porque no se puede hacer cargo ni de la mantención, ni de la reparación, de nada. Entonces, muchos tomaron equipo y se los llevaron para allá, y otros habrán ido a dar a la casa de alguien, y no me cabe la menor duda que algunos los habrán vendido quizás dónde. Pero respecto de eso es precisamente que yo hago el llamado a Contraloría para que ojalá lo antes posible clarifique. Diputada, y desde el espíritu, porque muchos también hoy día, agrupaciones ciudadanas, algunos médicos también, cuestionan que necesitándose hoy día tantos recursos todavía por inyectar o al centro oncológico o al mismo hospital o al sistema público, a toda la red, se priorice también una red que si bien va a prestar un servicio para tratar, ¿cierto?, de descongestionar un poco del sistema, pero es un modelo todavía privado para muchos. O sea, inyectar esos recursos hoy día, ¿cómo se justifica cuando algunos piensan que se le está quitando cada uno de esos pesos al sistema público, en definitiva? Pero hoy día no se está comprando servicios ni se está inyectando recursos de operación al hospital clínico. Bueno, algunos cuestionan los recursos que el CORE va a dar, que el proyecto se haya como también priorizado, y por ahí son recursos que dicen podrían también seguir inyectando el sistema público. Eso están retenidos. Yo entiendo que la etapa de diseño era la que se iba a financiar por parte del CORE y no está el decreto, no se ha hecho nada, por lo tanto todavía no ha habido ese traspaso de dinero. Y como la universidad dice, nosotros nos vamos a quedar hasta aquí, esto es lo que podemos hacer y mientras tanto eso ofrecemos, a mí me parece bien.
en ese Porque, modelo. O sea, no se claro, le está quitando un peso a nadie del sistema público, dice usted, en la inversión de ese proyecto. Porque también es un no, recinto que es público, o sea, sí. Es un recinto que es público, bueno, para que la gente sepa también por qué muchos de esos equipos que algunos estaban nuevos y recién comprados no se podían llevar al hospital regional, es porque el concesionario ofrece no solo la infraestructura, sino que también los equipos y la mantención y todo lo demás. Entonces, ellos dicen, han venido algunos jefes de servicio con equipos que traían del otro hospital y yo no los puedo reparar ni hacerme cargo. Si se echa a perder, o sea, y tampoco deberían usarlo porque me está gastando electricidad y interfiere con o sea, hay problemas que son de tipo administrativo, pero eso es efectivo y lo sabíamos desde siempre, todos lo supimos desde siempre. Un hospital concesionado que está ofreciendo la infraestructura y el equipamiento no iba a recibir equipos de otro lado. por esos equipos tendría que tener un destino, dicen algunos, o sea, dentro Por de la red supuesto, pública. y con autorización del que dio los fondos para entregarlo. Por ejemplo, si los dio el ministerio tiene que autorizar que se traslade a otro hospital. Y si los dio el CORE tiene que autorizar que se traslade o a un consultorio, o a otro hospital, o a otro lugar. Diputada, gracias por acompañarnos en la entrevista. Gracias a ti. Nos reencontramos como siempre con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.